Amigos y amigas, bienvenidos, bienvenidas a Cuestión de Enfoques. Soy Miguel Calix Martínez, estamos en ICN, una nueva conciencia. Contentos de estar nuevamente con ustedes para conversar con nuestros invitados de los temas que a usted le gusta comentar en redes sociales, que le gusta seguir en los medios de comunicación, de los temas que hacen portadas, que hacen titulares, que usted puede, a los que le puede dar seguimiento en las redes sociales de ICN, icn.digital. Los temas que usted conversa, que comparte por los chats, que comenta con su familia, con sus amigos, cuando está alimentándose, cuando está tomando café, el mejor café del planeta, el café hondureño, y que, como usted sabe, nos despiertan distintos puntos de vista, hay distintos enfoques, perspectivas, distintas opiniones sobre ellos, y para ello vamos a hablar hoy con nuestro invitado sobre lo que ha estado aconteciendo, mientras por allá en otro lugar del planeta nuestros ojos han estado atentos, nuestros oídos han estado atentos a lo que ocurre desde una corte en Nueva York. Acá en Honduras la vida sigue y hemos podido ver hace un par de días acuerdos en el Congreso Nacional, acuerdos que parecían lejanos cuando la parálisis legislativa detuvo al poder legislativo, a ese poder del Estado. Es importante, poder del Estado, más de 100 días en los que los diputados de oposición y oficialistas se hacían musarañas, no se ponían de acuerdo. De repente, mire usted, el miércoles se ponen de acuerdo, todo bien, todo paz, como cuando se eligió la Corte Suprema de Justicia, y aunque hubo por ahí un par de escaramuzas, un par de dimes y diretes, la verdad es que salió humo blanco del Congreso Nacional. Los políticos hicieron lo que se les ha pedido que hagan: conversar, ponerse de acuerdo y hacer su trabajo, que para eso se les paga. Para hablar sobre eso, tengo hoy como invitado a un muy buen amigo, el abogado Denis Emilio Hércules. Bienvenido, abogado, a Cuestión de Enfoques. Te agradezco la presencia, Denis, que hayas hecho tiempo para estar con nosotros este viernes. Gracias, Miguel. La verdad es que un tema importante, ¿verdad? Estuvo el Congreso muy preocupado a finales del año pasado y por un momento parecía que nunca íbamos a tener acuerdos. Y luego, de la nada, un miércoles, en una sesión que parecía programada para otra cosa, tenemos humo blanco no para unas autoridades, sino para todas las autoridades que tenía pendiente de elección del Congreso. En una sesión que debe aplaudirse el consenso, pero a la vez esas escaramuzas que usted menciona, creo que también vale la pena resaltar el origen de eso. Entonces, por un lado muy bien, y por el otro lado también hay que comentar qué es lo que pudo haberse hecho mejor. Cuando los políticos se ponen de acuerdo, la gente se pone a especular si no habrá habido acuerdos debajo de la mesa. Lo que es un hecho es que estamos transitando ya por el prácticamente quinto, sexto año de un nuevo esquema de gobernabilidad en el país, ya desde finales allá por el año 2017, cuando se eligió a los miembros de la Unidad de Política Limpia, cuando se eligió luego a la comisión, a este grupo interventor del Registro Nacional de las Personas, estaba quedando claro que entrábamos a una nueva etapa de gobernabilidad, de consensos entre los partidos. Ya quedaba atrás este arreglo de gobernabilidad entre el Partido Liberal Nacional y la Democracia Cristiana. A veces el Pino entraba, a veces salía. Ese proceso que empezó allá por los años en que fue presidente el presidente Maduro, que ya costaba mucho lograr mayorías en el Congreso, entonces aparece como salvador a la democracia cristiana. Eso estuvo así prácticamente 15 años, o unos 10 años más bien, hasta que irrumpe con fuerza el Partido Libertad y Refundación, y ahora lo normal es que los cargos se repartan entre 3 partidos. Correcto. Y siempre habrá alguien que queda inconforme, que es el cuarto en discordia, que en este caso es el PCH y antes fue el PAC. Es correcto. Creo que vemos una mutación en el sistema político hondureño, ¿verdad? En los primeros años de lo que podemos decir la era democrática, lo que llaman la era democrática, que es el periodo de vigencia de la Constitución del 82, estábamos hablando de un periodo en el cual la repartición del poder iba siempre entre los 2 partidos que mandaban, el Partido Nacional y el Partido Liberal. Y después hay una irrupción del Partido Libertad y Refundación, comienza el PAC y la Fuerza de Narrala, digamos la Fuerza Narralista, porque se convierte posteriormente en el PSH, y
hubo una oportunidad, creo yo, de mutar hacia un multipartidismo. Y yo creo que ya no podemos hablar de multipartidismo, sino que tenemos un nuevo término, el tripartidismo. Sí, donde los cargos públicos tenemos la repartición entre 3 partidos políticos y lo vemos ya no solamente entre las autoridades electas el miércoles, sino también entre las autoridades que se eligieron para la Corte Suprema de Justicia. Y creo que eso fue lo que generó tanto debate a la hora de elegir a la Corte. No había costumbre, siempre se hablaba de un 8-7, se hablaba de 1-1 y un tercer partido. Todavía para las elecciones de Corte del 2016, el Partido Liberal y el Partido Nacional se repartieron el pastel. Sin embargo, Libertad y Refundación estuvo ahí presente en las sesiones, no boicoteó el proceso, votó en contra, sí. Y el PAC prestó en algún momento sus votos, pero luego se rompió el amor, ¿verdad? Para ese tiempo el PAC ya había logrado colocar a un destacado abogado, el abogado Gustavo Manzanares, en paz descanse, en el Instituto de Acceso a la Información Pública. Y se anticipaba que era muy probable que un miembro del Partido Anticorrupción pudiera llegar al Tribunal Superior de Cuentas. Pero al trabarse la elección en el hemiciclo con el tema del Poder Judicial, emerge la posibilidad de que Libertad y Refundación empiece a colar sus piezas y es así como aparece un primer cargo en el Tribunal Superior de Cuentas y luego, bueno, ya después de eso ya conocemos la historia, la Unidad de Política Limpia, luego el Registro Nacional de las Personas, el Consejo Nacional Electoral, se hacen reformas políticas y ahora, pues, este miércoles los partidos se pusieron de acuerdo. Hoy preside el Poder Legislativo, yo creo que podemos decirlo abiertamente, lo preside Libre. Sí. Yo creo que es una mera formalidad decirle al diputado Redondo, miembro del PCH, porque realmente juega en la cancha del Partido Libertad y Refundación. Y la votación que se da en este caso, pues reparte cargos al Partido Libre, al Partido Nacional y al Partido Liberal. Ya sabíamos que eso iba a pasar. ¿En qué crees que se haya atrasado la negociación? ¿Era en el tema de los nombres o era la insistencia en el tema de la fiscalía? Antes de atender esa pregunta, Miguel, yo quisiera rebobinar un poquito hacia atrás. Y así como hubo una mutación del bipartidismo hacia lo que hoy es el tripartidismo que tenemos, sí quiero decir, yo no descarto que tengamos una mutación posterior, ¿verdad? Porque yo no tengo o no visualizo a un partido liberal fortalecido después de las próximas elecciones. Visualizo, y creo que viendo las últimas elecciones lo podemos ver con números, que es un partido que va bajando en cantidad de votantes, que va bajando en popularidad, cuyo liderazgo no ha sido el liderazgo que nos tenía acostumbrados el Partido Liberal. Así que posteriormente podríamos ver una repartición de poder únicamente entre Libre y el Partido Nacional. ¿Quieres pronosticar de que nos encaminamos hacia un nuevo bipartidismo? Dentro quizás de unos 2 procesos electorales, eso es muy posible, salvo que el Partido Liberal encuentre una clave pieza ahí que hoy por hoy no la tiene. Que le permita recuperarse. Sí. Bueno, entonces vea usted lo que ocurrió en el Congreso Nacional. Estamos lejos de aquella jornada compleja del 31 de octubre, estamos lejos de aquella jornada en noviembre en que la Comisión Permanente eligió a 2 fiscales, un interino como el titular interino y el adjunto interino, y la sorpresa fue que ocurrió lo que todo el mundo estaba especulando, y es que el Partido Nacional logra un acuerdo. Obviamente esa elección no se hace en el seno del hemiciclo, pero trasciende el nombre del abogado Juan Carlos Sánchez como director de fiscales. Es correcto. Se cambia la percepción aquella de que se iba a reformar la ley del Ministerio Público, que se iban a crear 2 fiscalías adjuntas. Eso finalmente no ocurre y se las ingeniaron los partidos para repartirse la cadena de mando del Ministerio Público. Sí, precisamente creo que eso era lo que hacía el principal atraso con todo esto. Recordemos, tuvimos más de 100 días sin sesión ordinaria de parte del Congreso. El periodo ordinario de sesiones que concluye por mandato constitucional el 31 de octubre, que usualmente es ampliado hasta los mediados de enero. Eso no ocurrió. Eso no solamente conllevó que se estancó la actividad legislativa. Yo creo que eso afectó realmente al pueblo hondureño porque, a ver, no solamente nosotros pagamos impuestos para pagar funcionarios públicos, sino que esperamos que esos funcionarios públicos trabajen. Y tuvimos un poder legislativo que no estuvo trabajando. Bueno, tenemos entendido que cobraron, ¿no? Sí, sí cobraron.
pero no estaban trabajando, no estaban sesionando, no estaban presentando proyectos. Las comisiones de dictamen sí estaban trabajando, y eso lo tengo que decir, Miguel, porque yo lo he estado siguiendo muy de cerca el Poder Legislativo, y sí estaban trabajando las comisiones de dictámenes. De hecho, la de presupuesto no se detuvo porque tenían que entregar presupuesto, y más bien fue hasta que se logre el acuerdo para integrar la junta directiva que se logra la mayoría simple. Es correcto. Entonces eso sí vale la pena resaltarlo, ¿verdad? A nivel de comisiones sí hubo trabajo. ¿Qué trabó esta elección? Yo creo que faltaba que se pusieran de acuerdo con muchas cosas. Creo que uno de los principales problemas es que, hombre, habían un montón de autoridades que elegir. Estamos hablando que eran Ministerio Público. Ahí son dos. Ahí son dos. Unidad de Política Limpia eran tres. Son tres, van cinco. Dos pendientes del Tribunal de Justicia Electoral. 7. Tribunal de Cuentas, que eligieron 3. Van 10. Y se me queda una, el IAIP. 3 el más. cual eligieron otros, no sé si 3 o 2. 2 porque estaba Hermes ya. Estamos hablando de 12 autoridades. 12 autoridades, o sea, se dice fácil, pero lograr consensos para elegir a 12 personas no es nada fácil. Veamos solo lo que cuesta elegir Corte Suprema. ¿Se pareció en complejidad a elegir una corte? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Con la diferencia que esta vez sí quedó repartido de manera equitativa. Equitativa. Sí. También creo que conforme pasaba el tiempo se iba aumentando la presión por elegir estos cargos. Se ha hablado de distintas razones para esta presión, ¿verdad? Yo creo que cuando la Junta Directiva instala la Comisión Permanente y hace el nombramiento interino de los fiscales, fue una movida maestra, hay que decirlo. Desde la política. Desde la política, ¿verdad? Desde la política. Yo como jurista criticable, pero políticamente una jugada maestra. Y yo creo que de parte de la oposición, tanto del PSH como del Partido Liberal como del Partido Nacional, no se lo esperaban. Esta negociación no se puede entender sin esa jugada. Así lo veo yo. No creo que se lo esperaban y quedaron con miedo de que volviera a pasar. Bueno, de hecho, el Congreso amenazó con hacer algo parecido para el Tribunal Superior de Cuentas, pero no se atrevieron. ¿Por qué no se habrá atrevido la Comisión Permanente? Yo creo que sentían que era posible esta negociación y quizás fueron muy conscientes ellos, y creo que fue muy bueno que lo fueran, que lo que hicieron en el Ministerio Público no podían estarlo haciendo en todas las autoridades, con todos los órganos con rango constitucional que había que elegir ahorita, con todas estas autoridades de segundo grado. Y simplemente con la elección del fiscal fue un mensaje a la oposición de: si no llegamos a acuerdos, voy a continuar haciendo esto. Y eso obliga a la oposición a negociar, los trae de regreso a la mesa y pues los obligó a llegar a un consenso, que no debería de ser así, ¿verdad? En un país que tiene 4 partidos de fuerza considerable, no debería de ser tan complicado llegar a un acuerdo. Eso es lo que demuestra un poco la inmadurez política, creo yo, particularmente de los legisladores, y una falta de costumbre de sentarse y poder tomar decisiones tal y como las toman en otros países donde hay más incluso partidos. Denis, ¿está avanzando demasiado rápido los cambios en el contexto político hondureño para lo lento que nosotros modificamos las leyes? Yo creo que sí, pero eso es normal. La cuestión es qué tanto tiempo nos está tomando. Los abogados tenemos un dicho y es, bueno, la ley, el derecho existe para regular la sociedad, pero el derecho siempre está atrás de la sociedad. Por eso es necesario la legislación, para actualizar el derecho a lo que la sociedad requiere. Bueno, Monreal decía que el derecho es un obstáculo para el cambio social. Y parcialmente tiene la razón, ¿sí? Entonces, la cuestión es, creo que estamos tardándonos mucho en actualizar la normativa legal para lo que la sociedad requiere. Y yo creo que ese es un buen punto para irnos a la pausa, porque en los últimos días yo he estado comentando con algunas personas que han venido aquí al programa sobre lo que ocurrió en la Corte Suprema de Justicia con respecto a la rotación en las coordinaciones de las salas. Parece un tema sin importancia, pero no lo es. Y lo vamos a decir al volver de unos mensajes. Estamos en Cuestión de Enfoques hoy con el abogado Denis Hércules. Él es abogado, analista en temas políticos, temas jurídicos, y estamos comentando sobre lo que ha ocurrido esta semana. Humo blanco en el Congreso Nacional. ¿Qué viene después de esto? Viene elección de órganos electorales. Falta discutir posibles reformas electorales. Lo que ocurrió ayer nos indica que no podemos descartar reformas electorales. Volvemos después de unos mensajes acá por ICN, una nueva conciencia.
Continuamos en Cuestión de Enfoques por ICN, una nueva conciencia. Soy Miguel Calix Martínez. Hoy con el abogado Denis Emilio Hércules estamos hablando de lo que ha pasado esta semana. El Congreso Nacional se puso de acuerdo. El Congreso Nacional, enhorabuena. 12 personas eligieron para igual cantidad de cargos. Y pudieron, si hubieran querido, pudieron incluso meterse con los órganos electorales, si hubieran querido, porque por ahí se anda hablando con insistencia de que los partidos políticos han coincidido que sustituir a las autoridades de los órganos electorales en septiembre, cuando les corresponde vacar exactamente en el mes que se hace la convocatoria de elecciones, puede ser contraproducente. Entonces se están anticipando a eso. Volvamos a hablar de lo que pasó el miércoles. Hay gente que se ha puesto a criticar y decir, una vez más los políticos se reparten las instituciones, una vez más los partidos vuelven a hacer lo de siempre, sesionan. Pero yo digo, ¿acaso no es para eso el Congreso Nacional? O sea, yo creo que lo incorrecto en este caso es seguir pretendiendo que de ese Congreso profundamente partidizado y politizado, que es un órgano político por excelencia, puede salir algo diferente. O sea, si son 3 partidos, uno de ellos que estuvo 12 años esperando llegar al poder y otro que sigue soñando volver al poder después del 2009, que fue 2010, que fue la última vez que estuvo el Partido Liberal, sería extraño creer que no van a aprovechar el Congreso Nacional para colocar sus piezas en los órganos colegiados del Estado. ¿Por qué no debemos asustarnos con esto? ¿Cómo pasa en otros países? Tú has sido un estudioso, tú has estudiado fuera del país, Denis. ¿Cómo lo hacen en los Estados Unidos, donde no hay partidos, pero hay corrientes conservadoras y liberales? ¿Cómo es en Inglaterra? ¿Cómo es en otros países? Esa es una muy buena pregunta. Creo yo que en forma sencilla no debe sorprendernos que el Congreso y que los políticos muevan sus piezas como las han movido. Eso es normal. Lo que sí debe causar molestia y lo que sí debe sorprender al pueblo hondureño, a pesar de que es muy común, es que no sabemos qué es lo que está pasando tras las cortinas. ¿Qué es lo que se negoció que no hemos visto? ¿Qué es lo que denuncia precisamente el diputado Calix en una forma que ha generado mucha controversia? De acuerdo. Yo no puedo dar fe de nada de lo que ha mencionado el diputado Calix. Ni de lo que respondió el diputado Redondo. Ni de lo que respondió nadie. No tengo el conocimiento para referirme a eso. Pero sí puedo decir que justamente ese tipo de cosas, o sea, si la negociación fue repartirse los cargos públicos, eso es lo que va a hacer el Congreso hoy y siempre. Y eso es lo que pasa en otros países. En Estados Unidos, por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia, que está integrada por 9 jueces, hombre, todos sabemos que hay 5 de ellos que son de corte conservador y que hay 4 de ellos que son de corte liberal. Y que los demócratas han impulsado a los liberales y que los republicanos han impulsado a los conservadores. Y que incluso pasó algo bien divertido en el caso de los norteamericanos y se lo vamos a refrescar porque de eso nos va a permitir para animar la discusión con Denis. Cuando el presidente Obama ya se retiraba, falleció un magistrado. Magistrado Scalia. Sí, y los miembros de la Cámara dijeron, es su último año, son los últimos 6 meses, no le toca a usted. Le toca elegirlo al nuevo presidente, pero todavía estoy aquí. Sí, pero usted no tiene los votos. Perfecto. Entonces le tocó elegir al nuevo Congreso. Pero resulta que cuando se dio la misma situación con el presidente Trump, los republicanos dijeron, no, nos toca a nosotros, porque nosotros tenemos la mayoría. Con lo cual quedó claro que el argumento no tenía nada que ver de si le toca al presidente entrante o saliente, sino al que tiene los votos. Y en el caso del presidente Trump se despachó con cuchara gorda. Es el único presidente en los últimos años que ha colocado 3 magistrados. Sí, y creo yo que ahí Mitch McConnell, el jefe de los republicanos en el Senado, se dio con la piedra en los dientes cuando bloquea el nombramiento de Merrick Garland, que fue el magistrado que nominó Obama en su último año, y luego pues, procede a nombrar, no recuerdo quién fue la última, fue la sustituta de Ginsburg, en el último año del gobierno de Trump. Y ahí quedó claro, como usted dice, que manda el que tiene los votos. No es que esté en último año o esté en primer año el presidente, sino que quién tiene los votos en el Senado para conseguirlos. Y quedó demostrado que los políticos tienen que saber tragar gordo. Porque eso le pudo pasar perfectamente. Se tragó sus palabras. Sí. Que era precisamente lo que estaba cuestionándose ayer con respecto, este miércoles,
con respecto a la elección de los miembros, porque si ha habido crítico de la forma en que se ha repartido el poder en el Congreso es precisamente el diputado Luis Redondo. Es correcto. Pero ayer él dirigió la sesión y además él propuso, él fue el que presentó la moción nominativa con los 12 cargos. Que me pareció muy curioso que lo hiciera él también. Creo que ese es un mensaje que él quiso mandar. Bueno, y después él también argumentó, señores, no nos engañemos, dice, ya sabemos cómo es aquí, es un tema de mayorías, o sea, es como que bastaron, a ver, estamos hablando de 4, 8, bastaron 10 años para que el diputado Luis Redondo entendiera cómo funcionaba el Congreso. Yo creo que se tardó en entender cómo funcionaba el Congreso. Así ha sido siempre. Y cambiarlo no va a ser así de fácil. Bueno, pero salió de su propia boca. Aquí no estamos especulando lo que dijo otro diputado, no. Él mismo dijo, así es un reparto del que tiene votos. En el caso de los cargos, estamos claros que hay un reparto. ¿Sigue siendo, crees tú, lo esencial que las personas sean idóneas? Porque yo no creo que sea pecado que una persona tenga una orientación política. La pregunta es, colocado frente a una decisión, ¿vota a conciencia o vota por el partido? Yo creo que aquí, justamente cuando hablamos de si hay que buscar a los más técnicos idóneos o qué tanto importa el tema político, yo creo que depende del cargo, ¿sí? Hablemos de los temas electorales. El Consejo Nacional Electoral es quien organiza y dirige las elecciones. Yo no veo como un pecado que los partidos políticos estén buscando colocar ahí a piezas elementales que sepan que van a proteger los intereses de ellos y de sus votantes. Ahora, el Tribunal de Justicia Electoral debe ser juristas tan técnicos que conozcan el derecho electoral a profundidad y que puedan decir, aquí el Consejo se equivocó. Con la unidad de política limpia, esa ley no es cualquier ley. Yo le he dado mi par de miradas, no soy un experto en financiamiento de campañas políticas, pero también creo que deben ser técnicos. En el caso del Tribunal de Cuentas, también. Entonces hay que poner atención a qué cargo es. Y no es pecado que tengan un color. Todos o muchas personas en Honduras tienen un color y los que dicen que no tienen un color, hombre, tienen simpatías igual. Tienen simpatías igual o están muy jóvenes y por eso yo creo que en la juventud sí ya se va dando, ¿verdad? Tenemos muchos jóvenes que no sienten una simpatía hacia un color. Independientes se llama. Independientes, pero yo creo que ya los que tenemos más de 25 años, nosotros recordamos el bipartidismo y es imposible decir, no, es que yo no tengo una afinidad. La mayoría de personas lo tienen. Denis, me dice producción que tienen unos bytes de información aquí para que veamos y podamos comentar a partir de lo que... adelante, Nelson. Quiero decir que celebro que hayan llegado a un acuerdo. Eso es lo que hay que hacer en este Congreso, venir, dialogar, buscar puntos intermedios, buscar el mejor tono del gris y llegar a acuerdos. Eso no es malo. Malo es que se critiquen unos y otros no, ¿verdad, Pepsi? Lo que sí debo de decir es que no me parece correcto que se haya buscado votos del Partido Nacional, del Partido Liberal y de Libre. Yo en su momento lo hice para poner a alguien de Libre, pero ahora se está haciendo para que, por ejemplo, en la Fiscalía se ponga a una persona que es liberal como fiscal general, liberal como fiscal general adjunto, que pondrán también dentro del acuerdo que armó el tripartidismo, la clase política tradicional, un director de fiscales nacionalista. Eso no es traición, aparentemente. Mi amigo, lo considero mi amigo, mi compañero, que todavía lo considero mi compañero, y a quien en una oportunidad lo agarré de la mano, lo llevé a todo Honduras para promover su figura. Quiero decir dos cosas. Si él estuviera en esta posición, estuviera haciendo exactamente lo mismo que se hizo.
porque aquí hay que llegar a acuerdos, hay que reunirse con diputados, hay que reunirse con los partidos políticos. Eso así es, y así ha sido siempre, y así va a ser siempre. Y Jorge, esa vez que te agarré de la mano y que te llevé a todo Honduras, creía en ti. Pero hace un tiempo para acá, tú has dejado de seguir los lineamientos y has dejado de seguir este noble proceso que este partido que cuesta sangre ha empezado en este país. Lo siento mucho, hermano. Seguiré siendo tu amigo y ojalá que sigas queriendo ser nuestro compañero. Queda aprobada la moción. Comentarios, Denis, después de esto que pasó el miércoles. Estábamos sonriéndonos acá porque le sangra la herida todavía, Jorge, ¿no? A ver, yo creo que no tiene nada de malo que le sangre. Sí, es normal, es muy humano. Es ¿no? humano, ¿verdad? Él tuvo aspiraciones. Estuvo sentado ahí. Estuvo sentado ahí por muy poco tiempo, pero ya estuvo. Tenía los votos para estar sentado ahí. Y eso es una realidad que no se puede ocultar. No se puede negar. Creo que hay que pasar página, y yo creo que hay que pasar página a partir de finales del mes de enero pasado, Sí. porque quieras o no, se ratificó la Junta Directiva presidida por el presidente Redondo, y yo creo que por mucho que quieran brincar algunos, a partir de que lo ratificaron por más de la mayoría absoluta, fueron 72, 73 diputados los que votaron a favor de él. Entonces yo creo que eso ya hay que pasar página. ¿Qué te parece el intercambio? El diputado Carlos Zelaya, secretario, la forma en que le habla y le dice, si tú estuvieras aquí, Jorge, estarías haciendo exactamente lo mismo. Yo creo que no miente Carlos Zelaya, porque el que está sentado en la Junta Directiva es el que sabe que tiene que llegar a consensos con todos los otros que tiene sentados enfrente. Una cosa es dirigir un poder del Estado, otra cosa es ser miembro de la Junta Directiva, y una muy distinta es ser un diputado. El diputado vota a su conciencia, pero la Junta Directiva tiene que buscar que esa conciencia de cada diputado se encamine a poder lograr consensos. Entonces no está mal que un diputado quiera votar en contra, no está mal que se abstenga también, porque varios se abstuvieron. De hecho, Jorge no votó en contra, se abstuvo. Votó en contra, creo que Marlon Lara, creo que Mauricio Villeda. Pero también es, así como él tiene derecho a abstenerse, la Junta Directiva tenía derecho a buscar los consensos. Y la interacción entre ambos es divertida. Es divertida porque el Congreso de Honduras es divertido. Mire usted, uno no se aburre. La política no nos entretiene, nos divierte. Y en este caso creo que lo que tenemos es tomárselo con filosofía. Yo creo que es correcto que un diputado, en este caso el diputado Jorge Calix, pregunte como lo haría cualquiera de nosotros. Aparte del reparto, ¿hay algo más? No sé qué tan apropiado sea vertir opiniones con respecto a asuntos que definitivamente es complejo probar, pero cada quien sabe por qué dice las cosas y por qué las dice. Hemos visto ya la respuesta del ex candidato del Partido Nacional ayer en su Twitter, diciendo precisamente que no hay ningún arreglo que le involucre en la parte judicial. Y por eso, al volver de la pausa, vamos a hablar sobre esto. ¿Qué es lo que no estamos viendo en este acuerdo? Porque finalmente, como dice el abogado Denis Hércules, se eligieron 12 cargos, se eligieron distintos puestos, pero también, ¿qué representa esto para los 2 años que le restan en el poder, o menos de 2 años que le restan en el poder a Libertad y Refundación? ¿Son buenas noticias? ¿Qué puede anticipar este tipo de consensos en el Congreso? Si se lograron suficientes votos para mayorías calificadas, ¿podemos esperar reformas constitucionales? ¿Podemos esperar reformas electorales? De eso vamos a hablar al volver de unos mensajes. Estamos en Cuestión de Enfoques por ICN, una nueva conciencia.
Seguimos en Cuestión de Enfoques por ICN, una nueva conciencia, hoy con el abogado Denis Emilio Hércules. Denis, se ha logrado mayoría calificada. No es fácil lograr los votos para el fiscal, no es fácil lograr los votos para el Tribunal Superior de Cuentas y para los otros cargos que estaban ahí. Se pusieron de acuerdo las tres principales fuerzas políticas. Obviamente hay disidencias. El Partido Liberal acusa esto que tú estabas mencionando en el primer segmento. El Partido Liberal tiene un reto importante en la próxima elección. En la elección del 2013, el Partido Liberal sacó en las generales más de 700,000 votos, aunque en las primarias había sacado un poco más de eso. Luego en el 2017 baja a 400 y tanto mil votos porque la candidatura del candidato Zelaya se ve afectada por la polarización del voto, pero a nivel de alcaldías se mantiene robusto con más de 900,000 votos. Y en las elecciones del 2021 otra vez el Partido Liberal es castigado por la polarización de la elección y en esta ocasión baja de la cota de 400,000 votos, es decir, drena. Sin embargo, lo que vimos este miércoles significa que el Partido Liberal sigue siendo una fuerza importante, no es bisagra, esto queda claro, que es una preocupación que ellos tienen, pero llama la atención que había diputados liberales que se apartaron de la línea partidaria. En el caso de Libre, Jorge Calix también se abstiene. En el Partido Nacional, pues tienen un voto que ya se fue a días, ¿verdad? Pero esto es lo que se llama en política un amplio consenso. Y es positivo para un sistema democrático. Sí. En muy pocas ocasiones durante el Congreso de Redondo hemos tenido un consenso tan amplio. Lo dices porque no se trata solamente del consenso para una directiva, se trata del consenso para 5 instituciones. 5 instituciones, de los 3 partidos mayoritarios, 110 votos a favor, de 86 requeridos. O sea, no estamos hablando de que no tenían una pizarra ayer en el Congreso Nacional contando si llegaban a los 86. No, los ya tenían. sabían. Los tenían, ¿sí? Entonces, eso yo lo resalto como algo positivo. Es algo bueno que tengamos la posibilidad de llegar a 110 votos para hacer cosas importantes. Está muy bien. Es el mismo Congreso que en octubre se agarró a palos ahí. El mismo Congreso en el cual teníamos diputados heridos en octubre. Ajá. Y teníamos diputados sacando armas y teníamos peleas y teníamos guardias que no dejaban entrar a la gente. Y teníamos, sí, los diputados afuera. El presidente que no daba la cara. Horrible, ¿verdad? Y ayer, el miércoles, perdón, todo tranquilo. Era el mismo Congreso. Todo tranquilo. Entonces, al fin y al cabo, demuestran que es posible llegar a acuerdos, demuestran que sí se pueden sentar en la mesa y eso es positivo. Lo malo, no sabemos si hay más cosas detrás. No lo vamos a saber tan fácil, no lo vamos a saber ahorita. Y también, creo yo, algo que no es ilegal, algo que no hay un decreto legislativo, no hay una norma que lo prohíba, pero que se hizo con una intención muy clara y fue presentar todos los cargos en una misma moción. Y eso se hizo para garantizar esos 110 votos, ¿verdad? Ese fue el objetivo, pero no fue tan correcto, digamos, moralmente, éticamente un poco cuestionable. Bueno, y en la norma parlamentaria debió haber sido moción por cada institución. Sí. Eso no se hizo. Como le digo, creo que había una intención muy clara. La intención era salgamos de esto rápido, que sea una gestión rápida. Hicieron un combo. Hicieron un combo. Sí. El combo de las 5 instituciones con los 12 nombramientos y le salió bien. Un combo bien cargado. ¿Tú crees que con lo que hemos visto acá existe posibilidad de reformas constitucionales que el gobierno espera para la instalación de la Sisi, por ejemplo? ¿Crees que estamos a las puertas de reformas electorales, quizá no para la elección primaria porque ya no va a haber tiempo, pero sí para la general? Yo no creo que debería ser tan complicado llegar a acuerdos sobre la Sisi si realmente eso es lo que los partidos quieren. Libre quiere, PSH quiere, y algunos liberales han dicho que no están seguros y el Partido Nacional no lo sé. El Partido Nacional no lo sé, el Partido Liberal no lo sé, yo no sé si Libre lo que dice realmente es lo que cree y si es lo que votarían. Estamos ya en tercera legislatura y esto es algo que se pudo haber cerrado en la primera, ¿verdad? Habiendo la intención política de hacerlo. Con la Sisi me abstengo de decir si habrán o no mayorías.
muy difícil, particularmente porque depende del Partido Liberal y del Partido Nacional. Son los dos partidos más tradicionales, son los dos partidos más antiguos, son los dos partidos que habían gobernado hasta hace 2 años. Y eso involucra también que son los dos partidos que podrían salir más afectados por la CICIG. Hace un par de días, esta semana, tuve aquí a la diputada Ligia Ramos y dijo la ley de colaboración eficaz, que es una de las reformas que está pendiente o una de las aprobaciones, está lista para ser aprobada. Ya terminamos el segundo debate. No sé si terminamos el segundo debate. No lo tengo en mi mapa. Si ella lo dijo es por algo. Sí, pero dice que las pláticas van muy avanzadas, por lo menos en la ley de colaboración eficaz, y que todavía falta ponerse de acuerdo con reformas al Código Penal. Pero lo que digo es que cuando nosotros vemos esos amplios consensos y una mayoría simple que elige una junta directiva, que aprueba un presupuesto, que aprueba amnistías y que ha dado paso a la aprobación de contratos y una serie de cosas, pues uno está viendo que hay un Congreso antes de esta legislatura y un Congreso después. Sí, también creo que las elecciones vienen, ¿verdad? Las primarias ya se ven a la vuelta de la esquina. ¿Eso crees que ha acelerado un poquito la capacidad de negociación? Sí, y también pensando en que en septiembre hay que elegir, usted lo mencionaba, hay que elegir consejeros del Consejo Nacional Electoral. No querían llegar a septiembre con este atraso. Entonces, ya se acabó el tiempo para estar jugando. De parte de Libre, la gente tiene que ver resultados de su gobierno y por lo tanto tienen que acelerar la cuestión. De parte de la oposición tienen que preparar el camino para poder ganar, hipotéticamente, las elecciones. Entonces tenían que llegar a esto o si no, las dos partes perdían, tanto el gobierno como la oposición. Y eso los ha motivado. No hay mejor motivación que la posibilidad de perder una elección para un político. La Corte Suprema de Justicia está problemada, todavía no han sesionado en un pleno. Hay magistrados preocupados porque dicen que solo han asumido la coordinación 2 personas y otras 2 no. Uno porque públicamente se ha negado a asumirlo, que es la magistrada Gaudí Bustillo, y el otro, el mismo magistrado Wagner, que por lo menos públicamente se maneja de que no quiere aceptar un puesto controvertido. Y mientras eso pasa, ¿están paralizadas las salas? Hasta donde tengo entendido, las salas, particularmente las controvertidas, no han celebrado plenos internos. Dentro de la Suprema tenemos 2 tipos de plenos, ¿verdad? El pleno de los 15 y luego el pleno de cada sala. 2 salas deberían estar funcionando bien y 2 salas entiendo que no han celebrado plenos. ¿No debería aprender, tomar una lección la Corte de lo que vimos este miércoles? Miren, señores, en la Corte, el Congreso, que son 128 personas que debaten y no se llevan siempre bien, se pusieron de acuerdo. Y menciono esto porque hay diferencias dentro de las bancadas. En la medida que se va acercando el proceso electoral, podemos ir viendo que también las bancadas se van calentando, ¿no? Porque hay alguna gente que va a estar apoyando la candidatura oficialista de la abogada Rixi, habrá unos que todavía están ahí díscolos y todavía enojados porque oficialmente fueron expulsados del partido. Y de hecho, esa admonición que le hace el diputado Carlos Zelaya al diputado Jorge Calix es para levantar las cejas, porque le está recordando que está saliéndose de la línea partidaria. Sí, yo creo que para la Corte debería ser más fácil resolver este problema que para los diputados. En primer lugar, no son políticos, son juristas. Entonces no debería haber un tema partidario sobre la mesa jamás en la Suprema, ¿verdad? Aunque todos sabemos que tienen un color y que tienen una afiliación partidaria quizás. 654 para ser exacto. Pero eso no debería estar sobre la mesa, ¿verdad? Es una discusión que yo creo que ellos mismos se causaron el problema haciendo esa reforma al reglamento y ellos mismos lo deben de poder arreglar. Una reforma que era tentadora porque lo que estaba diciendo el abogado Denis, si hemos tenido siempre 2 partidos, entonces era mucho más fácil ponerse de acuerdo, pero al entrar un tercer partido en discordia, ya vieron ustedes lo complejo que fue determinar cuál iba a ser la distribución de cargos. Alguien hubiera dicho 5-5-5, es lo más sencillo, o como lo dijo por aquí el abogado Fernando González, dejen de estar pensando en un año, repártanse los 7 años entre 5 y con eso ya tenemos rotaciones de 500 y pico de días y con eso se resuelve el problema, que me parece una medida muy salomónica. Pero el problema aquí es que la coordinación de la sala de lo constitucional, Denis, hay al menos 2 magistrados que van a poder repetir. Sí. La sala constitucional tiene 5 magistrados. Eso significa que hay 2 que repiten del periodo de 7 años. Y usualmente esto se piensa mucho desde antes de nombrar las salas para ver en el orden de precedencia quién va a poder presidir 2 veces y en qué año van a poder presidir la sala, pensando en si es año político.
y que muy posiblemente van a llegar un par de amparos y van a llegar un par de inconstitucionalidades que el presidente de la sala puede manejar porque es el que determina la agenda de la sala. Entonces... Es ahí lo importante de presidir la sala. Exactamente, y eso, esa importancia, esa determinación de la agenda no solo es en la sala de lo constitucional, también es en el resto de salas, solo que la sala constitucional es la sala política, ¿verdad? Entonces, por eso es más importante ante los ojos de los políticos. Ante nosotros los juristas también hay una importancia igual, diría yo, de todas las salas. Yo diría, este problema deriva de una reforma al reglamento que se aprobó el año pasado cuando los eligieron a ellos magistrados. Yo creo que le hicieron con buenas intenciones esa reforma. Esa reforma pasó de forma unánime. Yo creo que nadie estaba queriendo meter gol. Yo creo que fue genuino. Y creo que quedó una lagunita. Algo que usualmente el legislador ¿Cómo hace. volvemos al orden? ¿Cómo volvemos al orden? Creo que todo deriva de que la nueva redacción del artículo 16 del reglamento interior de la Corte dice que hay que rotar. Pero no dice rotar en orden de precedencia, no dice rotar conforme determine la presidenta. No dice cómo vamos a rotar, rotaremos en el sentido de la juez del reloj, en el sentido Pero de acuerdo contrario. al principio de legalidad, esa no es una atribución que se la puede arrogar la presidenta por sí sola si no está expresamente conferida. Es más, mencionaba el abogado Fernando González aquí y lo voy a tirar sobre la mesa porque voy a aprovechar que tengo un abogado aquí para que me dé su opinión sobre otro tema. Él decía, bueno, si la Constitución dice que las decisiones de la Corte Suprema son por mayoría simple, ¿por qué están poniendo mayorías calificadas en el reglamento? Entonces, ¿verdad? Entonces, bueno, ley especial deroga ley general, sí, pero aquí estamos hablando de la Constitución, me dice. Entonces, sí, y es un reglamento. Exactamente, eso es como en el reglamento de la ley orgánica del Poder Judicial ponen mayorías calificadas, cuando la Constitución dice lo contrario, que no se puede hacer así. Entonces, si eso es lo que hace la Corte, imagínese usted cuando toque resolver diferencias, como la que le voy a tirar al abogado acá para que me la conteste al volver los mensajes. Los magistrados del Tribunal Superior de Cuentas vacaban en diciembre, pero fueron elegidos el 28 de febrero. ¿Cuándo vacan? Volvemos después de unos mensajes a Cuestión de Enfoques, acá por ICN. Seguimos en Cuestión de Enfoques, estamos entrando a nuestro último segmento. Estamos con el abogado Denis Emilio Hércules. Él es analista, él es una persona que practica el derecho, pero que también se ha formado dentro y fuera del país. Y antes de irnos a la pausa, le hice una pregunta. Los magistrados del Tribunal Superior de Cuentas debieron haber sido elegidos a principios de diciembre. ¿Por qué en esa fecha vacaron? La pregunta la hago porque este Congreso en particular ha sido muy estricto con eso. Ellos dicen que no reconocen la disposición de la ley orgánica del Congreso que establece que los cargos se abandonan hasta que se elige al nuevo. Dicen que esta norma va en contra del texto constitucional. Resulta que los magistrados del Tribunal Superior de Cuentas fueron elegidos el 28 de febrero, cuando debieron haber ocupado sus cargos desde, si no me equivoco, el 1 de diciembre. De diciembre. ¿Cuándo vaca ese periodo de 7 años, abogado? Vamos a dar una respuesta corta y una respuesta larga. Ok. La respuesta corta es vacará dentro de 7 años contados a partir de la fecha en la que debió haberse nombrado al cargo. O sea, del 1 de diciembre, 7 años. O sea, esos 2 meses 3 meses que hagan de cuenta y caso los magistrados que no los tienen. Que no los tienen. Que no los tienen. Esa es la respuesta corta. La respuesta larga creo que amerita un buen análisis jurídico. Vamos a tratar de hacerlo en este espacio. Lo primero es, yo creo que el 80 constitucional tiene un sentido de existir. Yo creo que las instituciones no pueden quedar acéfalas. Es un absurdo pensarlo, tanto jurídico como político. En la mayoría de países hay una forma de evitar que eso ocurra. Y cuando se dio el caso del Ministerio Público, porque pasó con Chinchilla, que debió vacar en una fecha y estaban ahí invocando el 80. Y se quedó Cibrián después. Después quedó Cibrián. Entonces, yo recordé, yo estudié en España y tuvieron un problema muy parecido con el Tribunal Constitucional. No se ponían de acuerdo el PSOE y el PP para cómo elegir o a quién elegir de nuevos magistrados del TC. Y tardaron tanto tiempo en elegir
que después ya no había quórum. Entonces... No había quórum en el tribunal. En el tribunal. Entonces ahí se vieron forzados a elegir, pero se buscaron una solución que a mi criterio es una muy buena solución. Y dijeron, ok, si nos tardamos en elegir, se mantiene en el cargo el que debió salir, porque debe quedar alguien, pero al que elijamos se le va a restar de su periodo el tiempo que nos hayamos tardado en elegir. Que yo creo que es una muy buena solución. O sea, ellos abogan por la continuidad de la institucionalidad. Es correcto. Y eso es por lo que deberíamos de abogar nosotros, los abogados, los jurisprudentistas, los politólogos, por lo que yo esperaría que velaran en el Congreso. Y más bien aquí lo que veo es un pleito que va a salir, va a explotar en su momento. Voy a hacer una pregunta aprovechando el tipo de elección que se dio este miércoles. Estamos claros que magistrados como los del Tribunal Superior de Cuentas empiezan el 28 de febrero, vacarán en diciembre dentro de 7 años. Eso sería una práctica constitucional apropiada, porque las instituciones son continuas. De acuerdo. En el caso del abogado Mario Morazán, él ocupó el interinato del Ministerio Público. Cualquier cosa que él haya hecho como fiscal adjunto interino es válida, queda ratificada en el momento que se incorpora el abogado Cabañas. Uh-huh. No tiene que el abogado Cabañas ratificar cosas, sencillamente tenía un mandato. Sí. Pero si por cualquier cosa quieren, mejor lo ratifican por cualquier abogado que venga ahí y decir que hay nulidad, que no es el caso. Pero el abogado Mario Morazán llega a cumplir un periodo que todavía no culmina en el Tribunal de Justicia Electoral. Un buen ejemplo de un acuerdo no escrito y no dicho es que el abogado Morazán concluye ese periodo y le han garantizado que él va a continuar los siguientes 5 años. Eso podría ser una posibilidad. Sí, sin ningún problema. Pero en el caso de él vaca en septiembre. De acuerdo. No es que va a estar 5 años ahí. No, en septiembre deberá ser electo nuevamente para cumplir el mandato completo. Sí, deberá ser electo para cumplir el mandato completo. Por eso, y fue muy enfático el presidente Redondo cuando leía la moción nominativa en el caso de Mario Morazán y en el caso de la otra persona que fue nombrada para el Tribunal de Justicia Electoral, decía en sustitución de. Y incluso decía hasta septiembre. Entonces yo creo que ahí no hay pérdida. Ahí no hay pérdida. Con el Tribunal de Cuentas puede haber pérdida, así como la hubo con la Fiscalía, ¿verdad? Y yo creo que una buena forma de ver eso, y por qué no es lógico pensar que puede quedar acéfala por un rato y que el periodo comenzará a partir del 28 de febrero, es que si nos estamos tardando en elegir, se rompe el esquema. Que por cierto pasa en muchos países. En Estados Unidos estuvieron un buen rato para elegir speaker del Congreso, sí, ¿verdad? Semanas enteras. Y claro, nosotros aquí tirando el grito al cielo, yo me acuerdo que la gente decía, pero si los gringos no se ponen de acuerdo, imagínate nosotros. O sea, y se miraba normal. En Bélgica han pasado hasta 2 años sin gobierno y ahorita mismo en España tienen un gran problema con el Consejo de la Judicatura. Sí. Bueno, el Consejo de la Judicatura español es un caso bien particular. Ahí creo que España no es un buen ejemplo en cuanto al Consejo General del Poder Judicial. Fue cooptado por los políticos, por así decirlo, un órgano que debería ser de administración del Poder Judicial y que debería ser manejado por los jueces, por los magistrados y por el personal del Poder Judicial, y que lo que ha pasado es que ha sido cooptado por los diputados. Bélgica es un caso bien particular. Usted y yo somos estudiosos de esto y sabemos que Bélgica tiene un conflicto étnico, digamos, que dificulta los consensos. De acuerdo, ¿verdad? Tenemos partidos de izquierda y de derecha de Flandes y tenemos partidos de izquierda y derecha de Wallonia y luego es difícil llegar a consensos así. Y luego Estados Unidos va encaminado en una polarización bárbara que no les hace ningún bien a mi criterio, pero no es la norma estar sin speaker, ¿verdad? Fue raro. Y tampoco destituyeron speaker. Sí. Que es algo que no ocurre todos los días en Estados Unidos. Bueno, destituyeron un miembro del Congreso también hace poco. Al tipo que mintió. El tipo que mintió. Al tipo que mintió, ¿verdad? El punto es que quiero que se dé cuenta ustedes que lo que nosotros estamos viendo en el Congreso de la República son buenas noticias, independientemente del descrédito que haya tenido en su momento el poder Legislativo. Son buenas noticias porque este Poder Legislativo viene de agarrarse como perros y gatos. Y ahorita han logrado mostrar madurez política, que haya debate, que haya este intercambio de opiniones entre un Luis Redondo, un Jorge Cáliz y otros diputados, porque no fueron los únicos que hablaron, y que en este caso no hayan salido los pitos, no hayan salido los cohetes, no hayan salido los golpes, es positivo para el país. Ahora, ¿qué podemos esperar de este Congreso en estos 2 años? Yo creo que por lo menos para lo que viene en estos próximos meses podemos esperar que sigan trabajando juntos.
Yo lo percibo así. Creo que hay ambiente para que sigan trabajando juntos, para que aprueban leyes que han faltado. Hay algo importante que resaltar, Miguel, y es desde que se comenzó la tercera legislatura hasta la fecha, el Congreso ha estado trabajando, hemos tenido sesiones martes, miércoles, a veces jueves. Las comisiones han continuado trabajando bastante. ¿Se saben en la mira, Denis? ¿Se saben que los están viendo? ¿Los diputados están actuando ya pensando en la próxima campaña? Yo creo que tienen esa mira ya. Yo creo que ya están pensando en su reelección. Están pensando algunos estarán pensando en qué partido voy a tener, ¿verdad? El caso, por ejemplo, de Rolando Barahona, que llegó electo bajo la bandera del Partido Nacional y... Los disidentes de los partidos. Los disidentes del Partido Liberal, los disidentes de Libre. El diputado de la DC fue expulsado del partido recientemente. Son cosas que están... Qué interesante que menciones eso. O sea, el Congreso está vivo. Sí. Y podríamos hacer un programa entero para hablar del tema de las expulsiones de los diputados, si debería ser válido que un diputado esté sin partido. Y que siga conservando posición en comisión. En Guatemala son muy rígidos. Lo que acaba de pasar al partido Semilla queda claro. Fue desinscrito el partido Semilla y no pueden ocupar, es un reglamento muy rígido, el de Guatemala, no pueden integrar comisiones, no pueden presidirlas y mucho menos pueden estar en la junta directiva. Y ellos aceptaron la decisión de la Corte de Constitucionalidad que les dijo, ¿saben qué? Ustedes no pueden estar ahí y tuvieron que elegir junta directiva otra vez. Sí, y la acataron. Eso es muy importante el mensaje, ¿eh? Que acataron la sentencia de la Corte de Constitucionalidad. Ese es un tema del que podríamos hacer un programa solo para hablar de eso. Yo quería decir, creo que vamos a tener actividad legislativa, pero, hombre, de este mes prácticamente que hemos tenido actividad legislativa, no hemos tenido una actividad muy de legislar, digamos, propiamente, sino que se han centrado en otros temas, por ejemplo, de financiamiento público. Un gran trabajo aprobando contratos. No puedo referirme a si son tan necesarios, no puedo referirme a eso, pero hemos estado centrados en un tema de finanzas públicas. No propiamente de legislación, diría yo, no tenemos cuestiones de fondo, ¿sí? Tenemos tema de dinero. Entonces, hay que estar atentos a lo que se aprueba en el Congreso. Denis, para concluir el programa, voy a hacer un chascarrillo. Qué bueno que los eligieron el 28 y no el 29. Porque si hubiera sido elegido el 29, imagínese usted, si ese año no hay 29 de febrero, ¿se imagina usted a nuestros políticos, a nuestros abogados discutiendo que se tiene que quedar hasta que venga el siguiente 29 de febrero? Es capaz. Es posible, ¿no? Sí. Podría haber ocurrido. Denis, muchas gracias. No sé si quieres mandar algún mensaje final a la audiencia. Sí, bueno, yo soy graciano, orgullosamente de Gracias, con un gran cariño a mi departamento de Lempira y a todo el occidente del país. Mi abuela es copaneca y la verdad es que esta semana ha sido una semana muy triste. Creo que todos tuvimos la noticia del accidente de los buses en San Juan de Opoa. Y nada, quiero pues mandar a las personas, a las familias que han perdido a sus seres queridos, un pésame. Y esperemos pues que las autoridades tomen cartas en el asunto. Creo que hay requerimientos fiscales emitidos, pero realmente hay que hacer una supervisión más grande sobre el transporte público. Es constante, tanto transporte de personas como transporte de carga. A mí me da miedo cuando voy en una carretera y voy atrás de un transporte. No es normal, no debería de ser así. Y quisiéramos que nuestra gente pudiera circular con paz y tranquilidad. Es un buen tema para abordarlo en el programa, Denis. Nuestras condolencias a las familias y un llamado a las autoridades para prevenir accidentes. Estamos prontos a las festividades de Semana Santa, al verano. Se desplazan grandes cantidades de personas por todo el país. Sería terrible que por la omisión de supervisión, la omisión de cuidado que se tiene en estos casos, tengamos tragedias que lamentar. Gracias, abogado. Gracias a ustedes. Estamos en Cuestión de Enfoques. Nos vemos en el próximo programa acá por ICN. Una nueva conciencia. Tenga feliz día.